Jorge III de Gran Bretaña fue el tercer monarca de la dinastía de Hanover y sigue siendo el rey que más tiempo ha reinado en la historia británica, solo superado por las reinas Victoria e Isabel II. Sus 6 décadas en el trono dieron la creación del Reino Unido, la pérdida de las 13 colonias americanas, pero la expansión masiva del Imperio Británico en otros lugares y grandes victorias como la de Trafalgar contra los franceses. La Gran Bretaña del rey Jorge experimentó cambios sociales con el desarrollo de la agricultura y los primeros inventos de la Revolución Industrial. También florecieron las artes con el estilo georgiano de arquitectura que arrasó en las ciudades. Y la llegada de grandes de la literatura como Lord Byron y Sir Walter Scott. Pero no todos fueron flores hacia el final de su vida. El rey Jorge sufrió una grave enfermedad mental y su hijo asumió el cargo de príncipe regente en 1800, 11 antes de sucederle tras su muerte como Jorge IV de Gran Bretaña. Jorge III era un rey inglés, pero de una dinastía de alemanes. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, el rey Jorge I de Gran Bretaña se convirtió en el primer gobernante hanoveriano de Gran Bretaña en 1714, después de que la reina Ana de Gran Bretaña no tuviera hijos. Es decir, ninguno de sus hijos sobreviviría, ya que tuvo 19 embarazos. Jorge era el elector de Hannover, un pequeño principado de Alemania y el pariente protestante más cercano de la reina. Tenía una conexión remota con el linaje real de los Estuardo, ya que descendía de Isabel Estuardo, fallecida en 1662. Hija de Jacobo II de Inglaterra, a Jorge primero le sucedió su hijo, que se convirtió en Jorge II de Gran Bretaña. Jorge II no tenía una buena relación con su hijo mayor y heredero, Federico Luis, pero Federico murió en 1751, 9 años antes que su padre Jorge. El hijo mayor de Federico fue elegido entonces heredero al trono. Jorge Guillermo Federico Futuro, Jorge IV, nació el 4 de junio de 1738. Su padre era Federico, príncipe de Gales, y su madre, Augusta de Sajonia-Gotha. El rey Jorge II murió de un ataque al corazón el 25 de octubre de 1760 en el Palacio de Kensington. El príncipe Jorge se convirtió en rey a la edad de 23 años y también asumió el título de elector de Hannover de su abuelo. La coronación de Jorge III tuvo lugar el 22 de septiembre de 1761 en la abadía de Westminster. El joven rey fue descrito como alto, fuerte, de pelo rubio y ojos azules el 8 de septiembre de 1761. Jorge contrajo matrimonio con la princesa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz en el Palacio de St. James. Fue el primer día que se conocieron y, para ser más precisos, la pareja se casó apenas 6 horas después. De que Carlota llegara a Inglaterra, a diferencia de sus predecesores en la familia de Hanover, Jorge se mantuvo fiel a su esposa y no tuvo amantes. Aunque era bastante difícil en la vida doméstica, la pareja real, que se hacían llamar señor y señora King en privado, tuvo 15 hijos, varios de los cuales murieron en la infancia. 2 de los hijos llegarían a ser reyes, Jorge y Guillermo. La corte real era extraordinariamente tranquila, con pocos banquetes fastuosos. El juego se estaba mal visto y los asuntos religiosos ocupaban un lugar central. El rey siempre madrugaba, trabajaba duro y comía con moderación. Le gustaba pintar y tocar el clavicordio y la flauta. También era un poco más erudito que sus predecesores. Incluso dirigió una pequeña granja en beneficio de sus hijos, lo que le valió el apodo de Granjero Jorge. El rey coleccionaba libros desde muy joven, por lo que llegó a amasar una biblioteca de más de 65,000 libros. El rey dio acceso a su biblioteca a eruditos y, a su muerte, fue donada al Museo Británico. Hoy forma parte de la Biblioteca Británica. En 1762, insatisfecho con sus otras residencias reales, el rey se trasladó a Buckingham House en Londres, que acabó convirtiéndose en el Palacio de Buckingham. Otro lugar del que disfrutó la familia real fue el Castillo de Windsor. A diferencia de los anteriores monarcas de Hanover,
Jorge hablaba inglés como primera lengua y nunca visitó el Principado. El monarca tampoco visitó nunca los rincones de su reino como Escocia, Gales, Irlanda y el norte de Inglaterra. A pesar de su incapacidad para retirarse del sur de Inglaterra, el rey se consideraba a sí mismo como el rey patriota, alguien a quien no le importaba la política partidista, sino la ambición del imperio británico. El rey, a diferencia de su abuelo y bisabuelo, podía volver a confiar en los conservadores como consejeros. Este partido había estado manchado en el pasado por su asociación con la causa rebelde jacobita, que intentaba restaurar el linaje real de los Estuardo. Naturalmente, los políticos pertenecientes al otro partido principal, los Guise, no estaban contentos con el fin de su monopolio sobre el condado real, aunque siguieran ganando las elecciones generales. Jorge subió al trono en una época de expansión del imperio. Y no por casualidad tuvo que enfrentarse a varias guerras y conflictos de gran magnitud. Uno de ellos fue la Guerra de los 7 Años. Esta guerra fue un conflicto transeuropeo e intercontinental que enfrentó a Gran Bretaña y Prusia contra España y Francia y varios otros estados más pequeños. Los británicos sufrieron notables pérdidas al principio, pero lo más destacado fue el control de Canadá en 1760. Gran Bretaña y Prusia acabaron ganando la guerra. Sobre todo la primera, que se benefició de una reorganización de las colonias para hacerse con el dominio de la parte oriental de Norteamérica, el Caribe y la India. El rey Jorge encargó al extraordinario navegante capitán James Cook 1728 que explorará el Océano Pacífico. El capitán Cook fue el primer europeo conocido que cartografió la costa este del continente australiano, desembarcando en Botany Bay en abril de 1770, zona que el capitán Cook denominó Nueva Gales del Sur. En otra expedición, el capitán James se convirtió en el primer europeo en cruzar el Círculo Polar Antártico en 1773 y demostrar de una vez por todas que no existía un gran continente al sur en aguas templadas, sino muy probablemente una tierra helada más al sur. Además, fue en el reinado de Jorge III cuando el subcontinente indio se convirtió en el rincón más prometedor del imperio en términos de ingresos potenciales procedentes de los impuestos, el comercio y la explotación de los recursos naturales. En junio de 1757, Robert Clive 1725-1774 logró la victoria en la batalla de Plassey y se hizo con el control de Bengala, los ingresos de Bengala y un monopolio comercial en India. Y con China pagaron ejércitos aún mayores y más guerras. La India se convirtió en la joya de la corona del Imperio Británico, sobre todo después del desastre que supuso perder el control del este de Norteamérica. Pero el reinado de Jorge III no fue todo. Victoria y expansión, un duro golpe fue la pérdida de las 13 colonias. Las 13 colonias británicas de Norteamérica lucharon por su independencia en la segunda mitad del siglo XVIII. En estas colonias vivían unos 2 millones de personas y muchas de ellas creían que Jorge era un tirano despreciable, dispuesto a suprimir su libertad. Jorge III es un tirano improbable, porque en realidad desempeñó el papel de un monarca constitucional como ningún rey o reina había hecho antes que él. No es por fastidiar, pero en aquella época el primer ministro mandaba más que el rey, pero fue el rey Jorge como figura decorativa quien se convirtió en el blanco del odio. Y la propaganda, los británicos consideraban Norteamérica una importante fuente de bienes comerciales como el tabaco y un mercado lucrativo para vender productos fabricados en Gran Bretaña y otras partes del imperio. El gobierno británico no estaba seguro de cómo tratar las peticiones de los colonos de una mayor libertad política, ya que ninguna otra colonia lo había hecho. El error británico consistió en no darse cuenta de que las riquezas de las colonias americanas, la presencia de una asamblea democrática en cada estado y la composición predominantemente europea de sus ciudadanos se combinaban para situarlas en una posición particular. Los estadounidenses se consideraban iguales a los ciudadanos británicos, pero no tenían representación política en el Parlamento británico que les imponía su legislación,
lo que los ciudadanos estadounidenses tenían en común con los británicos era la obligación de pagar impuestos. Ningún impuesto sin representación se convirtió en el grito de batalla de los colonos. La situación empeoró cuando en la década de 1760 se aumentaron los impuestos y derechos portuarios, principalmente para ayudar a pagar la Guerra de los 7 Años, una guerra de la que las colonias acabaron beneficiándose al derrotar a Francia en Norteamérica. En 1770 se abolieron los impuestos con la excepción del té, pero los colonos estaban preocupados por una propuesta de ofrecer a la Compañía de las Indias Orientales el monopolio de las importaciones de té y mostraron su enfado en el Boston Tea Party de 1773. En 1774, los colonos se reunieron en el Congreso Continental de Filadelfia y proclamaron que no tolerarían más la tiranía de las leyes británicas. El gobierno británico dio como respuesta a la única que conocía la guerra. En 1775 estalló la Guerra de la Independencia, el ejército estadounidense. Estaba hábilmente dirigido por George Washington. El 4 de julio de 1776 se hizo una declaración formal de independencia. Francia, España y Holanda, los 3 principales rivales europeos de Gran Bretaña, se unieron a los estadounidenses. La gran derrota británica en Georgetown, en octubre de 1781, fue un punto de inflexión, pero a la larga fue la derrota ante la Armada francesa unas semanas antes en la batalla de Chesapeake, la que decidió la guerra sin esperanza de reabastecimiento. Por mar los ejércitos británicos en América estaban condenados. El 3 de septiembre de 1783, el gobierno británico puso fin a la guerra y reconoció formalmente la independencia de las 13 colonias mediante el Tratado de Versalles. La crisis hizo que el rey considerara seriamente la posibilidad de abdicar. Incluso redactó un discurso en ese sentido, pero había otros problemas y oportunidades que tratar en otros lugares, y lo que se convirtió en Estados Unidos con George Washington como primer presidente se desestimó como una pérdida terrible, pero que podría compensarse con ganancias en la India y otros lugares. Los británicos también conservaron el control de Canadá y las Indias Occidentales. En realidad, económicamente, las 13 colonias servían de poco, pero que una colonia derrotara a una metrópoli era una mala influencia y una herida en el orgullo del Imperio Británico. Sin embargo, algo aún más sobrecogedor estaba por llegar. Más concretamente, un hombrecillo de menos de 1,70, un par de cuernos en la cabeza y montado en un caballo. A finales del siglo XVIII, los irlandeses ansiaban la independencia tanto como los colonos estadounidenses, tal vez inspirados por los acontecimientos de la Revolución Francesa. En 1798 estalló una gran revuelta que supuso el fracaso de una invasión francesa. Los rebeldes fueron brutalmente reprimidos y murieron 20,000 personas, el 1 de enero de 1800. El Acta de Unión creó el Reino Unido de Gran Bretaña. E Irlanda, al fusionar el Parlamento irlandés con el de Westminster, el rey Jorge no estaba de acuerdo con la propuesta de emancipación de los católicos en Irlanda, donde no podían participar en el Parlamento irlandés, y consideró la posibilidad de permitir la entrada de católicos en el Parlamento de Westminster, algo contrario a su juramento de coronación de proteger el protestantismo. El primer ministro William Pitt el Viejo dimitió debido a la postura del rey. Pero no fue hasta 1829 cuando se eliminaron los prejuicios. 1800. Fue también el año en que la monarquía británica puso fin por fin a su cada vez más dudosa reivindicación del trono francés, que se remontaba a Eduardo III todavía de la época de la Guerra de los 100 Años. Hablando de Francia, las guerras napoleónicas enfrentaron a Gran Bretaña y a toda una serie de aliados europeos contra su antiguo enemigo, liderado por Napoleón Bonaparte. Gran Bretaña ganó la decisiva batalla de Trafalgar frente a las costas de España el 21 de octubre de 1805, en la que la Royal Navy estaba al mando del vicealmirante Horatio Nelson. Lord Nelson murió en el momento de la victoria, pero tras fallar significó que la Royal Navy permaneció incontestada para vigilar y expandir el Imperio Británico durante los 100 años siguientes.
la inversión sustancial y a largo plazo en la construcción naval, que había comenzado en la época isabelina y fue ampliada por Oliver Cromwell y luego por los hannoverianos, dio su fruto de forma espectacular, convirtiendo a Inglaterra en la señora de los mares al final de la Segunda Guerra Mundial. En tierra, sin embargo, Napoleón era imbatible, pero acabó siendo derrotado en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Después de toda esta historia que les he narrado, creen que el rey Jorge es más conocido como el Rey Loco. Esto se debe a que en el último tercio de su vida empezó a dar muestras de una enfermedad que terminó por apartarle del poder. El rey empezó a mostrar alarmantes signos de inestabilidad mental desde finales de la década de 1780. Solía hablar sin cesar y lanzar airadas acusaciones a quienes le rodeaban, incluida la reina, aparentemente incapaz de controlar sus arrebatos. En una ocasión se le vio en el parque de Windsor hablando con un árbol en la creencia de que hablaba con el rey de Prusia. Síntomas físicos como espuma en la boca y ojos rojos sugieren que el rey pudo haber sufrido porfiria aguda, un tipo de enfermedad del hígado y la sangre que afecta al cerebro y al sistema nervioso. Esta enfermedad también puede agravarse por el estrés. Al principio el rey se recuperó, pero la enfermedad reapareció periódicamente. En 1800, como si no tuviera bastante con lo que lidiar, un loco llamado James Hatfield intentó asesinar al rey mientras estaba sentado en el palco real. En un teatro, Heathfield disparó 2 tiros de pistola, pero erró el blanco. El rey insistió entonces en que la representación continuará como antes, a pesar de la grosera interrupción. Hacia 1810, y tal vez debido a la prematura muerte de Amelia, su hija favorita y menor de 27 años, la locura del rey volvió peor que nunca. La respuesta de los médicos reales a la angustiosa enfermedad del rey fue bastante limitada cuando su enfermedad volvió a agravarse. Los médicos se limitaron a extraerle sangre de la cabeza y a sujetarle con una camisa de fuerza. Como el rey era claramente incapaz de gobernar su hijo mayor, Jorge, con el consentimiento del Parlamento, gobernó como príncipe regente desde febrero de 1811. El rey, que pasó a tener el pelo y la barba largos, vivió recluido en el castillo de Windsor y luego se quedó ciego y casi totalmente sordo. En 1818, la reina Carlota también cayó enferma y se recluyó en sí misma. No tardó en morir. Debido al estado del rey, es probable que no se le notificara la muerte de su esposa. A la edad de 81 años y habiendo gobernado durante más tiempo que ningún otro monarca británico antes que él, Jorge III, murió de neumonía el 29 de enero de 1820 en Windsor. El difunto rey fue enterrado en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Resistió a las revoluciones en América, vio como su homólogo en Francia perdía la cabeza en la Revolución Francesa y supervisó una tremenda expansión colonial en la India. Y el pacífico el rey también desempeñó su papel en la Revolución Agrícola y la Revolución Industrial, que trajeron grandes cambios y agitación social, pero también los medios para que Gran Bretaña ocupara su lugar como una de las naciones más importantes del mundo. El príncipe Jorge, que ya tenía 58 años, se convirtió en Jorge IV y reinó hasta 1830. Le sucedió su hermano menor Guillermo, IV de Gran Bretaña, quien a su vez fue sucedido por su sobrina, la reina Victoria, 1837-1901.